Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Hola amigos, bienvenidos a Profundizar. Estoy contento en esta mañana de poder compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado La primera escuela y vamos a continuar con el estudio del libro de Génesis, que nos habla justamente de la primera escuela que Dios estableció en la tierra, el jardín de Edén, el sitio donde el Señor nos dio como a la raza humana como el lugar donde Él enseñaría, donde Él educaría a los hombres. Por esto comencemos el estudio con una oración para que al ver su palabra podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día que tú nos permites despertar y poder estudiar tu palabra, te pedimos a Dios que nos acompañes, que nos guíes a toda la verdad y que por tu gracia podamos entender el ejemplo del Génesis que nos ayuda a dar una vislumbre de lo que significará realmente la educación en el futuro, allí en el cielo, y cómo también a través de tu palabra podemos hoy empezar la educación verdadera en nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, pedimos todo esto, no por mérito nuestro, sino los méritos de Jesús, su nombre precioso. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos al capítulo 2 y veremos allí a partir del versículo 7 en adelante lo que Dios estableció en el jardín de Edén, qué realmente hizo Dios cuando creó al hombre. Y veremos allí en versículos cómo Dios nos enseña y nos muestra qué hizo Dios para enseñar, para comenzar este plan de educación para nosotros. Comencemos en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, que nos dice: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Vemos aquí cómo el Señor crea al hombre, forma al hombre del polvo de la tierra. Y esta palabra formar significa que Dios se acercó tanto que hizo con sus propias manos al hombre. Lo esculpió, por decirlo así, del polvo de la tierra. Lo formó haciendo una figura con el barro, con la tierra, con el polvo que existía en la tierra. Y por esto notamos de que el Señor, después de formar al hombre, de ser la forma, dio vida a este ser, no diciendo la palabra, no simplemente diciendo ten vida, sino que el Señor se acerca íntimamente al ser creado, al ser formado, mejor dicho, y le da justamente el aliento de vida. Sopla en su nariz aliento de vida. Se acercó y infundió algo que viene de Dios, que es la vida misma. Por eso, cuando nosotros morimos, el aliento de vida vuelve a Dios. Es lo que el Señor dio en la creación. Es lo que Dios dio al ser humano al inicio y es lo que vuelve a Dios cuando morimos. Pero notemos de que el Señor, al crear al hombre, le da un lugar especial. Dice la palabra que el Señor plantó un jardín justamente para el hombre. Es decir, cuando Dios creó la tierra, y en el Génesis capítulo 1 notamos la creación de todos los elementos de la tierra, el Señor en esos días, quizás en el día sexto, formó específicamente justamente un jardín del Edén. ¿Cómo Dios lo haría? ¿Cómo Dios lo formaría? Esos detalles no tendemos todavía el conocimiento, pero sabemos de que el Señor lo formó con sus propias manos y lo hizo hermoso, pero le entrega a Adán este lugar para que sea su escuela, su primer sitio de entrenamiento, educación. Y notemos cómo el Señor trae entonces a Adán un propósito. Y veamos que el Señor también provee a Adán en ese jardín de Edén. ¿Qué es lo que Dios provee para que Adán se pueda regocijar, pueda aprender, pueda expandir su mente y su conocimiento a través de los elementos creados? Versículo 9 en adelante nos dice lo siguiente: El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. También hay allí ámbar y ónice. El nombre del segundo río era Gihón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río era Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás.
Hasta aquí vemos cómo el Señor establece el jardín del Edén como el sitio especial para que el hombre pudiese conocer más de Dios. El Señor da este jardín lleno de árboles con frutas, lleno de las plantas más hermosas para que el hombre pudiese atenderlo y cultivarlo. Notemos que el Señor lo pone a Adán en el jardín del Edén y le da la obra, le da el mandato de guardarlo, cuidarlo, cultivarlo. El Señor quería que Adán aprendiese la lección de trabajo, de disciplina, de estar no ocioso, sino más bien activo, ya que el desarrollo de las facultades mentales y físicas y espirituales están íntimamente relacionadas con nuestra actividad física corporal. Quien pasa todo el día encerrado estudiando la palabra de Dios, quizás no puede alcanzar el conocimiento verdadero de la educación de Dios si está realmente únicamente trabajando la mente, pero no el cuerpo. El cuerpo, la mente y el alma están unidos en uno y por ende la educación incluye el trabajo físico. Pero notemos que también el Señor le da una lección especial a Adán allí en el jardín del Edén. Le presenta con la obligación de guardar una ley de Dios. Le presenta con el concepto de que hay un árbol que no puede ser tocado, mejor dicho, que no puede ser comido de él. Y esto era que este árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, no debía ser realmente tomado por Adán como un fruto para comer. Era una obra de lealtad al Señor, lo que el Señor quería que Adán hiciese. Es decir, él tenía que aceptar o aprender a obedecer al Señor por elección. Y por eso el Señor tenía que tener esta oportunidad para que el hombre pudiese constantemente elegir seguirle. Si Dios quitaba este árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios estaría quitando la prueba de lealtad a Dios, la elección del hombre de decidir obedecerle. Por eso Satanás había acusado a Dios de que Dios hacía las cosas en favor de sí mismo y que no daba la oportunidad a nadie para elegir. Por eso Dios, al crear al hombre, al crear los mundos, estableció esta prueba de lealtad para que los hombres, para que los seres pudiesen elegir libremente seguirle o desobedecerle. Y esto muestra la fórmula de Dios en su gobierno, un gobierno de dedicación por amor, de elección voluntaria de las personas. Así el Señor establece justamente en el Jardín de Edén este lugar de educación donde el hombre aprendería de Dios, de su ley, de la fórmula para elegir correctamente y cómo el Señor quería que los hombres y mujeres pudiesen establecer un reino de misericordia, de amor, de lealtad a Dios, un reino donde estableciesen los principios de la educación verdadera, donde se establezca la lealtad a Dios, el deseo de obedecerle y guardar sus mandamientos. Por esto el Señor establece en el Jardín del Edén la primera escuela para los hombres, la escuela que hubiese enseñado por toda generación perpetuamente los principios de lealtad, los principios de gobierno de Dios, los principios de su ley. Mas notemos además qué Dios hizo por Adán, qué hizo Dios para que él pudiese tener una escuela hermosa, una escuela alegre, una escuela que realmente diese todo lo posible para que él pudiese conocer más de Dios y conocer más de su carácter. Dice la palabra de Dios en el siglo XVIII en adelante lo siguiente. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El Señor Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombre a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Así vemos como el Señor, quien fue que creó al hombre, que conocía íntimamente la necesidad del ser humano, dice él, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda idónea para él. Y por ende, Dios, antes de presentar al hombre la mujer, él quería que él se dé cuenta de su necesidad, que aprendiese la necesidad de compañía. Y por eso Dios trajo delante del ser humano, de Adán, todos los animales que había formado, todos los animales que había creado, y los trajo para que Adán pudiese confirmar los nombres, para que Adán tuviese una lección de ciencia, una lección de biología. Notamos como él nombra a cada animal, a los aves, a los bestias del campo, y les da un nombre que Dios mismo había
entendido sería el nombre de ellos. Por eso Adán realmente muestra ese reflejo de lo que Dios pensaba, del pensamiento de Dios. Y cada vez que él veía un animal, contemplaba lo que hacían, entonces Adán podía decir, este ser, este animal debe ser llamado de esa forma. Y el nombre que Adán daba era el nombre que Dios había dado, era el nombre que Dios había creado cuando formó ese animal. Pero Dios no le da una lista de los nombres, sino que permite que la mente del ser humano, la mente de Adán, pueda ser desarrollada para poder entender esta ciencia de la biología, de la naturaleza, de los seres vivos. Y por esto vemos cómo Adán estaba en una primera escuela, en una primera lección de estudio. Pero además de esto, Dios entonces presenta a Adán los animales para que él se dé cuenta de que él necesitaba a alguien idóneo, alguien diferente a los animales. Los animales no pueden jamás suplir la necesidad del hombre en su afecto, en su entrega uno al otro, en esa unidad que existe entre seres humanos, entre una pareja. Y por eso Dios entonces hace que Adán caiga en un sueño profundo. Y del sueño de Adán, de ese dormir de Adán, Dios saca una costilla para formar a la persona perfecta, a la cúspide de la creación, a la imagen de Adán, pero una imagen un poquito diferente, una imagen que era también similar a Dios, pero una imagen de una hermosa persona que es la mujer. Así Dios formó a la corona de la creación, a la mujer, para que sea la ayuda idónea a Adán. Y Adán, cuando despierta, cuando se da cuenta de que el Señor había hecho una incisión en su cuerpo, no sabemos si es que había una cicatriz, posiblemente no había, pero de alguna manera Adán se dio cuenta de que él había sido tomado de su cuerpo, había tomado una costilla. Cuando se da cuenta de esto y ve a la mujer, contempla a esta hermosa criatura que Dios formó, a este ser hermoso y vivo que es un reflejo suyo. El Adán menciona y dice, esta es hueso de mis huesos, esta es realmente carne de mi carne. Por esto será llamada mujer, porque fue tomada del hombre, indicando el sentido de pertenencia, de entrega, de deseo de ser uno, como Dios quería que la pareja sea, entendido de que debían formarse no en un pensamiento independiente, no un pensamiento aislado de ir en contra uno del otro, sino de una unidad, de un solo pensamiento, de un solo sentir, de un solo propósito como pareja. Por esto Dios nos presenta ahora en esta escuela del Edén una lección importante para nosotros. Dios formó este lugar para que el hombre pudiese entender más acerca del amor de Dios, más acerca de la unidad que existe en la deidad a través de la unión que debe existir entre esposos. Dios quiere que nosotros ahora, en las lecciones que tenemos en nuestra vida, en las lecciones que participamos diariamente en nuestras familias, aprendamos realmente lo que significa amarnos, entregarnos, servirnos, entender de que Dios unió a la hombre y a la mujer desde el inicio, que Dios formó el matrimonio y el hogar como una forma de educar a los seres humanos lo que significa realmente la abnegación, el servicio, la entrega, el amor mutuo, este deseo constante de honrar y respetar uno a otro. Dios desea que las lecciones de educación que se formaron en el Edén continúen hasta el día del fin, hasta la eternidad. Y por eso Dios, que dio al hombre la bendición del matrimonio, la bendición de la familia, y que dio también la lección del sábado, quiere que nosotros también podamos hoy, en el tiempo que estamos viviendo, poder aprender esas lecciones y enseñarlas a la humanidad, enseñarles lo que significa realmente amar a Dios y amar al prójimo. Que Dios te bendiga en este día, es mi oración, y que a través de esta lección podamos aprender más del Señor, aprender más de su propósito, más de su plan de educación, para que podamos, por su gracia, enseñar verdaderamente lo que significa este amor a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi oración. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.